Buenos días, hermanos, todavía buenos días. Como bien sabrán, Pastor Jaime, ¿cierto?, tuvo que salir al sur, si mal no recuerdo. Tenía una confraternidad o bien instituto, creo que está en el sur. Así que por lo mismo no está presente. De todas maneras, como siempre, ¿cierto?, la iglesia no depende de una persona. ¿De quién depende? Del Señor. Y sin duda por algo lo hizo así, ¿cierto? Entonces es importante que la iglesia siempre, más allá de los líderes, pueda seguir funcionando. Así que sin duda es un gran honor, pero también una gran alegría saber que hay muchos líderes en nuestra iglesia con los cuales se puede confiar y la iglesia sigue avanzando. Bueno, como se mencionó hace ya un par de semanas ya, se realizó la confraternidad de jóvenes mayores, ¿ya? Y de hecho puntualmente se habló acerca de las decisiones, ¿cierto? Decide, básicamente decide, sigue al Señor. Esa era la frase, el lema que teníamos de decidirse, pero no solamente decidirse, sino que puntualmente decidirse por los, ¿cierto?, por seguir el camino del Señor. Y un poco de eso, en realidad de eso puntualmente vamos a hablar hoy, ¿ya? De cómo uno debe decidir en la vida basado en convicciones, no en emociones, no en circunstancias, y no por la conveniencia pasajera. Ya hoy en día el mundo, la sociedad muchas veces habla del momento, ¿cierto? Vive el momento, decídete en el momento, quizás es la oportunidad de tu vida, tómalo ahora, tómalo ya, ¿cierto? La propaganda, como que todo tiene que ser ahora, siempre si se dan cuenta, te motivan a tomar decisiones en el momento y guiado por la emoción, por la conveniencia, ¿cierto? Pero si nos vamos a la Biblia, en realidad las decisiones siempre tienen que ser tomadas por convicciones. Y vamos a ir al que era el versículo lema y que va a ser para nosotros también en este momento. Nuestro versículo principal, Primera de Reyes 18. Por favor, vayamos todos a Primera de Reyes 18, versículos 17 al 21. Ya. Esta semana precisamente me resfrié un poco, de hecho sé que varios han estado resfriados últimamente, así que me tocó justo el día que me tocaba predicar un domingo, que no me tocaba como en 3 años, y me tocaba, son cosas que a veces pasan. Primera de Reyes 18, 17 al 21. Dice así: y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Vamos a orar en este momento para continuar. Señor amado, gracias a ti por este buen día que nos entrega, Señor, por tu bendición constante en nuestra vida, pero al mismo tiempo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, es directa, Señor, y muchas veces nos exhorta a cambiar muchas veces de dirección, a cambiar de pensamiento y a cambiar de decisiones, Padre. Te ruego que eso sea una realidad en nuestra vida, que aprendamos, Señor, lo que es decidir en base a la convicción bíblica y dejemos de muchas veces decidir por la conveniencia puntual o la emoción del momento. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, nuestro primer punto, ¿ya? Y aquí vimos un par de personajes. ¿Qué personajes salieron acá en este versículo? Acab y Elías. ¿Quién era Acab? ¿Quién sabe? Rey de Israel. ¿Estaba hablando de él? Estamos hablando, ¿cierto?, post Salomón, ¿cierto? Salomón, después de Salomón, tuvo el reino unificado, vino Roboam, ¿cierto?, su hijo, y se separó el reino, el norte y el sur. El norte se llamaba Israel y el sur se llamaba Judá, ¿ya? Entonces este contexto está ambientado en el reino del norte. Elías era un profeta del Señor, ¿cierto?, que estaba ministrando en este momento en el norte y habló con el rey del norte, Acab. ¿Qué se sabe de Acab? ¿Era un buen rey? No, ¿cierto? Era uno de los más perversos. La verdad es que en el reino de Israel, durante toda esa historia, nunca tuvo ningún un rey bueno, ¿cierto? Ahí había unos que eran menos malos, pero Acab era de los más malos. De hecho, estaba casado con una mujer que era
Jezabel, que era una de las mujeres más malas que se habla de la Biblia, ¿ya? Que no vamos a hablar de ella puntualmente, pero para que nos demos contexto de con quién estábamos hablando, ¿cierto? De con quién estaba hablando Elías. Y el primer punto que vamos a ver es una vida sin convicciones. Vamos a ver cómo son las decisiones de una vida sin convicciones bíblicas, por supuesto, de eso estamos hablando, convicciones bíblicas. Ya, como vemos, el contexto de aquellos años, Israel estaba gobernado por el rey Acab, con una mujer, ¿cierto?, que era de los, no sé si era de los sirios o sidonios, no me acuerdo bien de dónde era Jezabel, pero casada con una reina muy malvada, que de hecho, Acab ya por sí era malo, pero Jezabel lo llevaba a ser más malo todavía, ¿ya? Y de hecho en el capítulo 17, volvamos un poquito atrás, capítulo 17, versículo 1, sucede algo que a causa del pecado de Israel, porque aquí no hay que echarle solamente la culpa al rey, que era bien malo, sino que también al pueblo de Israel, que está absolutamente desbandado, ¿ya? Llega una profecía a través de Elías, que dice así, 17.1, de Primera Reyes 17, ¿cierto? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Ya? Profecía de Elías, poderoso hombre del Señor, que le dijo que a causa del pecado, básicamente del pueblo, del rey principalmente, y del pueblo, no iba a haber lluvia en 3 años. Nosotros bien sabemos lo que, sobre todo en esta zona, lo que es la sequía, ¿cierto? Recién este año hemos visto lluvia bastante más abundante, aunque no tanto en nuestra región, pero hemos estado muchos años en sequía. Ahora, pensemos que ahí dice que no va a caer ni siquiera rocío. Nosotros hemos estado en sequía, pero todos los años ha llovido igual, ¿cierto? 100 milímetros, en teoría serían 300 en la región, ha vivido como un tercio, pero siempre ha caído algo, y sobre todo aquí en la costa tenemos, ¿cierto?, la vaguada, es decir, algo hay de precipitación. En ese momento dice que ni siquiera rocío. Imagínense para la agricultura lo que eso significaba para la gente. Ya pensemos que en ese entonces no había obras de ingeniería, no existían los embalses, por lo tanto la gente vivía o de lo que había en el río o de los pozos, pero si no había lluvia, los pozos bajaban, los ríos se secaban, ¿cierto? Esa profecía que de hecho no dice cuándo iba a terminar. Si se dieron cuenta, decía hasta por mi palabra, cuando él dijera que se acababa ese día, ahí se acababa. En realidad no era Elías que lo decía, sino el Señor. Por lo tanto, ya cuando vamos al capítulo 18, estamos viendo, pues vamos ahora al 18, ¿cierto? 17, 18 y 17, versículo 17, ¿ya? Cuando acá vino Elías, le dijo, ¿cierto? En un momento ya pasó el tiempo que el Señor tenía estimado, y Elías se juntó con este rey acá, y eran 3 años, habían pasado 3 años de total sequía, y ahí, digamos, el rey acá, porque recuerden que en el capítulo 17, Elías le dijo directamente, por tu culpa van a haber, ¿cierto?, una sequía ahora. Después de 3 años se vuelven a ver las caras, y él le pregunta, imagínense lo que le pregunta, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué está diciendo acá? Le está responsabilizando a Elías por la sequía. ¿Era culpa de Elías? Sí, era culpa de Elías, porque de hecho él había dicho a través de la palabra del Señor que no iba a llover, pero en realidad la responsabilidad total de eso era de acá, ¿ya? Y él le estaba responsabilizando totalmente, tú por tu culpa, ¿cierto?, hay una sequía. Y él le responde obviamente, no es por mi culpa. ¿Qué le dice él? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Siempre cuando habla de la casa de tu padre, ¿a qué se referencia? Su familia, ¿cierto? Sus ancestros. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Este malvado rey Acab, en vez de reconocer su pecado, ¿cierto?, el pecado que estaba cometiendo, ¿cuál era? Simplemente haberse alejado del Señor. ¿Cuál, aparte de haberse alejado del Señor, cuál fue su pecado mayor? La idolatría, ¿cierto? Haber seguido a los Baales. Recordemos que Baal y Acera ya eran dioses, bueno, eran politeístas generalmente en ese entonces, y eran dioses paganos de las tribus de alrededor, ¿ya? Y era como el dios más común, como quizás después con los griegos sería Zeus, ¿cierto? Todos esos dioses, Baal y Acera, Baal el dios del trueno, del relámpago, ¿cierto? Y Acera la mujer, ¿cierto?, de madera, que es un ídolo de madera, eran los dioses más comunes de la tierra, y este rey se entregó a ellos. Este rey, ¿cierto?, culpabilizó a Elías de todo el mal de la nación,
cosa que obviamente el día le reportó que no era así, que era culpa de él y de su familia, de sus ancestros, porque no solamente la idolatría partió con Acab, partió de antes, con Jeroboam, el primer rey de Israel. Ya partimos mal, ¿ya? Y se siguió el linaje. Ahora, la verdad, hermanos, que en la vida de muchos creyentes hay momentos en el que, momentos como el liderazgo en este caso de Israel, que uno se aleja del Señor, entregándose al mundo y al pecado y sin ninguna vergüenza y honor. Hemos conocido, y espero que quizás alguno de nosotros inclusive, ha pasado por lo que significa alejarse de Dios, entregarse a los pecados. Todos conocemos a alguien, ¿cierto? Siempre se me ha hablado de nuestra misma iglesia, y yo que la misericordia del Señor he podido estar mucho tiempo en esta iglesia, he visto muchos rostros de gente que uno pensaba que se iban a mantener en la iglesia, en los caminos del Señor, porque tenían convicciones fuertes, de hecho muchas veces mucho más fuertes de lo que yo sentía que tenía, pero aún así se han alejado. Y a veces, y lo peor de todo, es que precisamente no es que se alejaron nomás y se fueron a otra iglesia, no, es que se alejaron absolutamente de Dios y renegaron de Dios, y se entregaron, ¿cierto?, muchas veces a la perversión, a la idolatría o a cualquier cosa menos a Dios. Y eso pasó con Acab y su reino. Y eso pasa todavía, hermanos, hoy en día. Ciertamente no tenemos reyes que nosotros no nos guiamos por reyes que dicen, ya, sigamos este Dios. Eso ya no existe, pero sí existe, ¿cierto?, la decisión personal de alejarse del Señor y finalmente guiarse por cosas que no son Dios. Y por desgracia, generalmente en este momento, cuando un cristiano se aleja, ¿cierto?, de los caminos del Señor, no son momentos cortos, ¿cierto? No son, oh, que una semana me alejé del Señor, pero en realidad me di cuenta que estaba mal y volví. No, ¿cierto? De hecho, el hijo pródigo, ¿cierto?, cuando estaba, dice que pasó un buen tiempo, cuando desperdició todo su dinero y vino una hambruna, está hablando de que probablemente pasaron años, ¿cierto?, hasta que regresó y se dio cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se aleja de Dios, tiene que pasar muchas veces cosas muy malas para volver a sus caminos. Y esto, ¿cierto?, es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El Señor le tuvo paciencia, pero aún así los castigaba. ¿Por qué castigaba? Porque obviamente el Señor, como Padre, si nosotros hablamos de que es nuestro Padre, entonces efectivamente Él va a tratarnos como sus hijos. De hecho, vayamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, sin perder, ¿cierto?, ahí bien marcadito, Primera de Reyes, que es nuestra página principal. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, 7 al 11. Javier, ¿puede leer por favor? Hebreos, ¿me puede ayudar con Hebreos 12, versículos 7 al 11? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias. Claro, ¿cierto? Habla de Dios como Padre, ¿cierto? Y dice que, de hecho, está haciendo una comparación entre los padres terrenales, los que somos padres, ¿cierto? Que sin duda no somos infalibles, y a veces disciplinamos bien, y a veces no disciplinamos también, ¿cierto? Aún así, en general, los hijos que han pasado por disciplina, por lo general, tienden a ser agradecidos con sus padres, ¿cierto? Más agradecidos que aquellos que quizás nunca tuvieron la disciplina de sus padres, que los dejaron ser como fueron, ¿cierto? Y la verdad no se preocuparon mucho. Bueno, en realidad los que han pasado por disciplina tienden a ser más agradecidos con sus padres. Pero aunque muchas veces los padres, por supuesto yo mismo, que tengo hijos, nos equivocamos mucho, ¿ya? Pero ¿Dios se equivoca en su disciplina? ¿Dios a veces se le pasa la mano? ¿Ya? ¿O Dios a veces no disciplina porque le da lata? No, ¿cierto? Nada de eso pasa con el Señor. ¿Ya? No, cosas que a nosotros nos puede pasar, con Dios no pasa, ¿cierto?
Y de hecho dice algo muy fuerte, recordemos el contexto en el que se hablaba entonces: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Está haciendo una referencia en aquel entonces lo que eran los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, que hoy en día esto no existe, pero antiguamente sí, y era muy importante, porque de hecho tenía que ver con las heredades, etc. ¿Ya? Básicamente está diciendo, si en realidad un cristiano se aleja del Señor y no tiene disciplina, entonces probablemente, lo más probable es que ni siquiera sea hijo de Dios. ¿Ya? Es importante, hermanos, entender eso. Si tú eres realmente hijo de Dios y te alejas del Señor, entonces te aseguro algo: vas a tener disciplina. ¿Cuándo? No sabemos. Pero lo que está claro es que vas a tener. El Señor tiene paciencia, tiene misericordia. A veces te busca, como hacía con el mismo pueblo de Israel, por las buenas, con los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Predicaban lo que el Señor quería: vuelvan, se arrepiéntanse, vengan a mí. ¿Y qué hacía el pueblo? Generalmente por las buenas, ¿qué hace un niño? No responde mucho. ¿Ya? No, si no pasa nada. Y después venía el Señor por las malas, ¿cierto? Ya con castigo. Y ahí ya la disciplina era fuerte. En este caso estamos hablando de una sequía, ¿cierto? De Jehová con este pueblo de Israel por ser tan rebelde. Volvamos a 1 Reyes 18 ya. Entonces entendemos que un cristiano sin convicciones fuertes se aleja del Señor, y si es realmente hijo de Dios va a tener su disciplina. Ahora bien, 1 Reyes 18, Elías le encontró acá que él y su familia habían voluntariamente dejado de seguir a Jehová, y lo peor es que habían decidido seguir a los Baales. Volviendo a 1 Reyes 18, ¿cierto? Recordemos lo que dice el versículo 18, dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acá hay dos cosas. ¿Qué fue lo primero que dejó Acab y su familia? Primero dejaron sus mandamientos, dejaron a Dios, desecharon lo que Dios decía. Pero después, ¿qué hicieron? Siguieron a los Baales. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas. Primero te alejas del Señor, pero posteriormente no existe la neutralidad en el cristiano. ¿Ya? No existe eso de no sigo al Señor, pero me mantengo neutro, no sigo a nada, no creo en nada, como que estoy en el aire. No existe eso, porque instintivamente el ser humano tiene que refugiarse en algo o en alguien. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué hizo el pueblo? Seguir a los Baales, ¿cierto? Y a Acera también. Por lo tanto, por eso es que la perversión del ser humano, cuando no, más que del ser humano, cuando el creyente, cuando no tiene convicciones fuertes, es cada vez peor. Entonces, si el primer punto era una vida sin convicciones, el segundo punto es más importante: una crisis en la que decidir. ¿Ya? El Señor presenta crisis, momentos complejos, duros, para tener que decidir. ¿Ya? El 1 Reyes 18, en este caso vamos a leer el 20 al 21. Dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Probablemente el pueblo hasta ese entonces nadie le había preguntado: bueno, ¿qué están haciendo? ¿Por qué tienen a dos señores? ¿Ya? Lo más seguro es que Israel ya estaba acostumbrado a tener múltiples opciones, ¿cierto?, de dioses. Probablemente parte del pueblo seguía todavía sacrificando a Jehová en sus lugares altos a su manera, y tanto mucha otra parte del pueblo seguía sacrificando a Baal y a Acera. Básicamente había libertad de acción, cada uno hacía lo que le parecía bien. Si quieres seguir a Jehová, bien por ti; si a Baal, bien por ti; o a Acera, cosa tuya. ¿Ya? Y aquí llega un profeta que les dice en la cara: ¿hasta cuándo claudicaré? ¿Hasta cuándo van a saltar? Me parece que esa es la palabra como original, ¿cierto? Van a saltar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a tener un pie aquí y un pie allá? ¿Hasta cuándo? Y les dice claramente: si Jehová es Dios, ¿qué dice? Síguele. Y si Baal es Dios, no lo sigan. ¿Eso dice? No, dice: y después de él. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo que tiene la opción. El ser humano tiene ambas opciones: seguir a Dios o seguir cualquier otra cosa. Pero lo que interesa, lo que Elías le estaba diciendo aquí, es decídanse. Decídanse, tomen una decisión de una vez. Si bien hoy en día no es común que las personas tengan más de un Dios, más de una religión, ya últimamente eso no existe,
es raro ver a creyentes, a personas mezclar creencias seculares, místicas, con verdades bíblicas. Estoy leyendo un libro que está en la biblioteca, el libro de la respuesta, no sé si alguno lo han leído, que básicamente dan respuesta a todas las preguntas que existieron los dinosaurios, el diluvio fue universal o fue local, cosas por el estilo. Y de hecho lo que mucho recalca el libro es que hay corrientes cristianas que les gusta mucho mezclar el evolucionismo con el teísmo, ¿cierto? De hecho hablan de una evolución teísta, no sé si han escuchado, que básicamente como que Dios creó la materia prima, pero la evolución fue creando el resto de los animales, entonces ahí no quedan mal con nadie, ¿cierto? Podéis mezclar, no dejáis de lado a Dios y tampoco dejáis de lado la evolución. Algunos creen que con eso la hacen de oro, ¿cierto? Súper bien. Falso. De hecho el mismo libro y la palabra dice, bueno, no, eso no existe tal cosa, es la peor de todas las opciones, o sea, a lo mejor reniega a Dios y te cree en la evolución, o definitivamente cree en Dios y cree en el creacionismo, pero eso de mezclar, por desgracia, es muy común en muchos cristianos. De hecho, vamos a ver a un líder que precisamente marcó esa pauta, Josué 24. Josué 24, un versículo más que conocido por todos, ¿cierto? De hecho, quizá lo tengamos en nuestra casa, y que habla precisamente de él. Josué 24, 15. Capítulo 24, versículo 15. Dice así. Hablando Josué al pueblo en una situación muy similar a la que tenía Elías, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogidos sois a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Le está dando en este caso tres opciones, de hecho tenía más. Le está diciendo, sirvan, ¿cierto?, a los dioses cuando estaban en Egipto, porque los sirvieron allá. Sirvan a los dioses de la gente que estaban sacando ya, o que habían sacado en gran parte, a los amorreos, a los cananeos que estaban en esa tierra. Sigan con sus dioses o sirvan a Jehová. Pero aquí lo importante, ¿qué es lo que le dice Josué? ¿Es la opción que le da o la frase final? La frase, ¿cierto? Final, porque él dice, pero yo, en mi casa, serviremos a Jehová. Es decir, fue una decisión personal. Fue una decisión absolutamente personal. Obviamente él, como líder de su hogar, la tomó también, ¿cierto?, por su familia, porque su casa, su familia iba a seguir a Jehová. Cosa que Acab no hizo, y cosa que el pueblo finalmente que decidió seguir los dioses de los amorreos. Por lo tanto, desde el momento en que Israel se estableció en la tierra de Palestina, lo que hoy conocemos como Palestina, desde ese primer momento José ya dictaminó esto: tienen que decidirse por quién van a servir, si a los dioses falsos o al Dios verdadero. Pero de cualquier manera no existe lo que es una decisión nacional, grupal, ¿cierto? No existe una decisión. Nosotros como iglesia, ¿cierto?, no es que tomamos decisiones como una institución. Nosotros, hermanos, tomamos decisiones personales. Si usted está acá, es una decisión personal porque usted quiere estar acá. No está obligado, ni tampoco, como muchas veces pasa con el Islam, ¿cierto?, por tradición estamos acá. No debe ser, o sea, si que alguno está por tradición acá, la verdad debería tomar una decisión clara y completa y seguir a Dios por decisión personal. Es lo que la Biblia dice. Se dan cuenta cómo a través de la historia el mismo pueblo de Israel, y por supuesto la iglesia también, habla de lo mismo: tomar una decisión personal por el Señor. Josué obviamente no se iba a dejar influenciar por lo que el pueblo iba a decidir, sino que realmente iba a decidir lo que él consideraba bueno por convicción. ¿Ya? Volviendo a Primera de Reyes, como le dije en nuestro pasaje central, 18. Primera Reyes 18, 21. Aquí, personalmente, lo que más impacta en cierta medida de la frase de 21, ¿cierto?, ¿hasta cuándo claudicaré?, no era el hecho de que el pueblo andaba quizá escogiendo entre Jehová y los Baales y Acera, sino que la respuesta que el pueblo dio ante esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que dio? ¿Cuál fue la respuesta? Silencio. ¿Cierto? Nadie se atrevió a decir nada. ¿Por qué?
¿Quién cree? ¿Quién tiene una teoría? ¿Por qué el pueblo no dijo nada? ¿Quién se atreve? No quería seguir. Perdón, ¿quién dijo aquí? No quería seguir a Dios. ¿Perdón? No quería seguir a Dios, pero nos atreverían a decir. Ya. ¿Quién más tiene otra, hermano? Falta de convicción. No quería dejar ninguna de las dos cosas. Por ahí va la cosa, ¿cierto? En la práctica no querían dejar ninguna de las dos. En la práctica ellos habían dejado a Dios. Está claro. Pero en la teoría, podríamos decir, no querían perderse la oportunidad de que en algún momento me están complicando los males, me voy al Señor, ¿cierto? Hermano, qué terrible esa visión, ¿cierto? Por conveniencia. Por conveniencia, cuando calienta el sol, ¿cierto? Por donde calienta el sol, ahí voy. Ah, me están sirviendo los santitos, me voy para los santos. Ah, no me funcionan los santos, entonces me voy a la Virgen. Y después, no, tampoco el Señor, ya hay por ahí sí. No, así es la vida de esta gente. Y así es la vida de muchos creyentes, que es lo más triste de todo. Así es la vida de muchos creyentes. A veces, hermanos, ¿cierto? En la práctica, en sus corazones, este pueblo había rechazado al Señor. Tengamos claro eso, había rechazado al Señor. Pero en su mente sabían que Dios igual era el Dios verdadero y no querían perder esa conexión, todavía la última opción, como una cartita bajo la manga, ¿cierto?, de ir a Jehová cuando estuvieran muy mal. A veces vamos a necesitar, hermanos, que nos muevan el piso de nuestra vida cuando está en trance. Este pueblo estaba como en cierto trance, seguía por lo que quería, por cómo le convenía, por el momento. Y Elías llegó para un poco sacudirlo, ¿cierto? Y decir, bueno, decidan, ¿para dónde va? ¿Para dónde va a ir este pueblo? Por lo tanto, el tercer y último punto es una decisión que tomar, ¿ya? Vamos a leer más adelante, Primera de Reyes 18, 30, 32, vamos a ver el desenlace de toda esta situación, porque en el 21 les dice, decídanse, y obviamente como no hubo respuesta, entonces va a haber, dijo acá hay una demostración, que yo creo que esa la mayoría conoce, si no pueden leer lo que sigue adelante, que es, básicamente, iban a hacer un altar, iban a ofrecer un animal, y Elías dijo, básicamente una competencia, ¿cierto?, de dioses. El primer dios que haga caer fuego del cielo y consuma esta ofrenda sin que nadie meta mano, por supuesto, nadie haga nada, es el Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Dijeron, bueno, y si la competencia sí, dijeron, ya, perfecto. Pasó eso. Entonces, obviamente, con su astucia, en cierta medida, Elías le dijo ya, va al primero. ¿Cuántos sacerdotes eran? ¿450? No, eran 850. 450 de Baal y 400 de Acera, 800, casi mil contra uno, ¿cierto? Entonces le dijo, adelante, los más numerosos primero. Tuvieron gran parte, horas estuvieron tratando, sajándose, ¿sabe lo que es sacarse? Es cortarse, ya dándose latigazos de todas las maneras posibles. Baal responde, nos decía, y de verdad debió haber sido un show, hermano, porque eran 1000 personas haciendo eso, o sea, impresionante, ¿ya? Un show terrible que no pasaba absolutamente nada. Entonces veamos el versículo del capítulo 18, versículo 30 al 32. Ya, cuando terminó ese show, el 29 dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Triste, realmente fue triste. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, ¿ya? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Vamos a seguir adelante porque básicamente explica que se mojó, se hizo, a diferencia de lo otro, él quiso mojar su ofrenda, ¿cierto? El buey, lo que está significando, lo quiso mojar para hacerlo más difícil. Lo mojó no una vez, 2 veces, ¿cierto? Hasta dice tanta agua, recordemos que estaba en sequía, o sea, era realmente, digamos, valiente hacer eso. Mojó tanto el sacrificio que de hecho hizo una zanja, que esa zanja se llenó de agua, o sea, que en otras palabras, aunque hubiese hecho trampa y trataba de tirar fuego, no se iba a prender. Ya, esa era la gracia, que eso quería él, que reconocieran que no había manera de hacer trampa en esto. Vamos al versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel.
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y antes de el último. ¿Cierto? Tremenda demostración. Él simplemente tuvo que orar, sabiendo cómo era Elías y confiando en el Señor. Obviamente no muy cerca del altar, ¿cierto? Se tuvo que alejar un poquito porque ya sabía lo que iba a pasar. Oró a Dios, ¿cierto? Y simplemente pasó lo que pasó. Una vez que Elías demostró que los sacerdotes de Baal y de Acera no servían para nada y que esos eran dioses falsos, de hecho, increíblemente él se burla. No sé si han visto ese pasaje, dice: oigan, hablen más fuerte, quizás esté de paseo, quizás esté tomando la siesta y no he escuchado. O sea, se estaba burlando, así fue, pero tremendo, digamos, la escena que estaba pasando. Al demostrar que eran totalmente inútiles, tocó el turno de demostrar a él que Dios era verdadero. Fíjense algo, en el versículo, si vamos más atrás, el que leímos, el 30 me parece, final del 30 dice: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ya eso te dice algo de lo que significaba Dios para este pueblo. El altar que supuestamente Dios había dejado, y dice ahí, cierto, a los tiempos de Jacob, había dejado para que ellos ofrecieran sacrificio a Dios, estaba arruinado. ¿Por qué estaría arruinado? Por dos razones: o lo dejaron de usar y con el tiempo se destruyó, o bien inclusive pudieron haber hecho vandalismo, ¿cierto? Porque los profetas o alguien que creía en Baal lo destruyó porque esa cuestión no servía para eso. Eso ya demuestra algo, ¿cierto? Y esto también demuestra muchas veces la vida de los creyentes, que ya está arruinada, ¿cierto? Que la relación con el Señor está arruinada, que ya no hay conexión con el Señor, ya no hay oración, ya no hay lectura bíblica. Todo porque no han seguido sus convicciones del origen. Cuando un cristiano se aleja, y esto tengámoslo claro, no se aleja de un día para otro, ¿cierto? No es una decisión que yo el día domingo estaba muy bien con el Señor y el día lunes desperté, ¿cierto?, mal, y no quiero nada con el Señor y me alejé. No existe tal cosa, ¿ya? No existe tal cosa. A mí me pasa con la más chiquitita que tengo, Elizabeth, que de repente uno se acuesta súper bien, la gordita está tierna y todo, y el otro día, ay, mamita, ¿ya? Ay, terrible, cara chica, no quiere nada. Ya, bueno, eso puede ser en un niño, quizá en alguna persona adulta puede ser también. Pero con la relación con el Señor, no es así. No, tú vas tomando decisiones de a poco. Empezaste a dejar de congregarte, empezaste a dejar de orar, empezaste a dejar de leer la Biblia, empezaste a dejar de conversar con los cristianos y empezaste a conversar más con gente del mundo, con tus compañeros, empezaste a salir con ellos en vez de salir con los cristianos. Así vamos. Bueno, esas son las pistas, esas son las decisiones sin convicciones que estamos tomando y que hacen que finalmente nos estemos alejando. Tengamos ojo con eso, ¿ya? Porque uno no se aleja de un día para otro, ¿ya? Uno no simplemente deja, ¿cierto?, al Señor de un día para otro. Es lo mismo que un matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio no se rompe por una sola discusión, estaba súper bien, tuvieron la discusión y chao. No, nunca es así, siempre es un proceso, y que si uno no la agarra de antes, ¿cierto?, no trabaja en ello de antes, la conclusión es inevitable. Separación, en este caso con el Señor, ¿cierto? Lo único que tuvo que hacer ante los ojos de todo el pueblo de Elías y ante los ojos de los profetas paganos fue orar a Dios y cumplir, ¿cierto?, su mandato, porque versículo 36, 37, cuando digo respóndeme Jehová, 27, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Obviamente Elías fue porque se le encomendó esta misión, ¿cierto? Se le dijo que tenía que ir a hablar a este pueblo y demostrar ante este pueblo que él era el Dios. Y de esa manera, ¿cierto?, obrando lo que el Señor le había pedido, es que ocurrió el milagro, ¿ya? Obrando, cumpliendo, mejor dicho, con lo que el Señor le pidió, Elías demostró el verdadero poder de Dios. Hermanos, y esto es una gran enseñanza para nosotros, especialmente con aquellos que se están alejando o que ya se han alejado, ¿ya? Elías fue el intermediario. Obviamente Elías no tenía el poder para hacer lo que hizo, fue el Señor. Pero Elías fue el intermediario,
fue el que hizo posible esto, así como tú también, hermano, puedes ser intermediario para que un creyente que se está alejando, que tú estás viendo que está mal, no se aleje, ¿ya? Para que tú seas el Elías del pueblo de Israel, que le dijeron, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Hasta cuándo vas a comportarte de esta manera? Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad como Elías. Elías cumplió con su parte. Posteriormente vemos, ¿cierto? De hecho, en el versículo 39 dice, viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora, este pueblo, vamos a ver, si ustedes siguen la lectura del pueblo de Israel, finalmente jamás se consagraron, Señor, jamás el pueblo de Israel se consagró, a pesar de los milagros de los profetas, nunca realmente sirvieron a Dios como deberían, ¿ya? De la manera que deberían, sino que este fue un evento del momento, fue un momento emocional, ¿cierto? Increíble, impactante, viendo cómo caía fuego, ¿cierto? Del cielo, y ahí reconocieron que Jehová era Dios, pero no fue algo realmente profundo en su vida. Pero lo importante es que Elías cumplió con su parte y demostró lo que tenía que demostrar. Después de quién es la decisión, de cada uno, ¿cierto? Hermano, la palabra del Señor es clara, es viva, es eficaz, ¿cierto? Eso dice su palabra. ¿Creemos eso? Amén. Bueno, entonces si es viva y eficaz finalmente, ¿qué impide muchas veces que sea viva y eficaz en nuestra vida? Somos nosotros mismos, ¿cierto? Somos nosotros mismos los que muchas veces impedimos que la palabra crezca. Impedimos, ¿cierto?, que haga genere una acción que realmente el Señor quiere que hagamos. Somos nosotros los que nos auto-boicoteamos. Tristemente, muchas veces no es tanto el exterior el que nos molesta, sino que el interior de nosotros el que impide que realmente hagamos las cosas como el Señor quiere que hagamos, ¿cierto? La pregunta que debemos hacernos es, ¿vamos a esperar que Dios obre un milagro o nos ponga una prueba muy difícil para tomar una decisión correcta y seguirle? Vamos a llegar al punto que el pueblo de Israel tuvo que llegar, ¿cierto?, para que demostrara un tremendo, ¿cierto?, ejemplo, ¿cierto?, un tremendo milagro, para que recién ahí reconozcamos cómo el pueblo lo hizo, ¿cierto?, y digamos, ah, sí, Jehová es Dios, o lo vamos a hacer antes. Es de sabio, ¿cierto?, aprender antes, ¿ya?, obedecer antes de que venga el castigo, antes de que venga la prueba, la crisis, o el momento que, wow, ¿ya? A veces vamos a necesitar quizá un casi choque, ¿ya? Cuando el Señor por milagro nos salvó de un choque y recién ahí nos damos cuenta que hoy en realidad sí, Dios me ha salvado. Pero a veces necesitamos eso, o a veces directamente un choque, ¿cierto? Y recién ahí reconocer, ah, Jehová es Dios, es verdad. Ahora, vamos a ser tan insensatos como el pueblo de Israel, en un estado de inacción que en lo que respecta a nuestras decisiones espirituales vamos a seguir el ejemplo de Israel, simplemente, mire, cuando me conviene el Señor, bueno. Cuando estoy mal, ¿cierto?, voy a orar. Cuando me siento medio perdido, ahí leo la Biblia. Ah, me dejé de perder, ¿cierto? Ah, dejé de leer la Biblia. ¿Vamos a hacer así, va a ser nuestra vida? ¿O va a ser una decisión constante? Recordemos las consecuencias de este milagro. Este milagro, digamos, obra milagrosa, no fue simplemente que el sacrificio, se quemó. ¿Cuál fue la gran consecuencia de esto? Fíjense lo que dice el versículo 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. ¿Saben lo que degolló, cierto? Les cortó el cuello. Dice a los de Baal, asumo que eran los dos, pero aunque hubiesen sido no solamente los de Baal, los 450, eran 450 personas que le cortaban el cuello en un arroyo. Fíjense lo que significa. Obviamente Elías no fue el que hizo eso, sino que fue el pueblo, reconociendo y en cierta manera lo que estaban haciendo era limpiándose del pecado. ¿Ya? Pero fíjense la consecuencia que tuvo que pasar para que cuando ellos, ¿cierto?, reconocieron que Jehová era Dios. Tuvieron que matar a estas personas de manera bastante terrible, ¿cierto?, para limpiarse de su pecado. Hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros podemos, el Señor nos da otra oportunidad, nos alejamos de Él, el Señor nos llama, muchas veces con vara, ¿cierto?, volvemos a Él, pero hermanos, muchas veces las consecuencias son para toda la vida.
esa es la verdad. No existe tal cosa muchas veces de que me alejé, pero volví y todo quedó exactamente igual como me fui. No. Muchas veces quedan cicatrices, ¿cierto? Muchas veces quedan problemas o fallecimientos de personas que queríamos por culpa nuestra. Tantas cosas que quedan que no se puede recuperar uno. Efectivamente el Señor da otra oportunidad, permite a uno reintegrarse, ¿cierto?, a su voluntad, a su presencia, pero quedan consecuencias. Así que no esperemos que las cosas muchas veces por alejarnos nosotros vuelvan y sean igual que antes sin ninguna consecuencia, ¿cierto? Como conclusión, Elías era un hombre que se sentía solo. Si uno lee la historia del profeta Elías, era un tremendo hombre, tremendo profeta, pero sufrió mucho. Sufrió mucho. ¿Por qué? Porque se sentía solo, porque era perseguido, fue perseguido por Jezabel, más que por acá, por Jezabel tremendamente. Pasó muchos momentos de su vida, lo que se dice solo, en el desierto, alimentado por cuervos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bebiendo agua en un arroyo. Ninguno de nosotros sabe lo que es estar absolutamente solo, yo creo que ninguno sabe, ¿ya? Fue un hombre que sufrió, la verdad, que bastante, y sufrió por hacer la obra del Señor, a diferencia del pueblo de Israel, ¿ya? Pero aún así nunca renegó a Dios y fue obediente hasta las últimas consecuencias. Vimos que el pueblo de Israel vivía sin convicciones bíblicas y mantenía cierta indiferencia con Jehová, y por eso no se mantenía en sus caminos. Vimos que el pueblo de Israel finalmente se alejaba de él en la práctica, pero aún así tenía como un tirante, algo ahí como que todavía decía, en caso de, todavía tengo a Jehová, lo conozco, ¿cierto? Vimos también que la prueba y el duelo entre los dioses falsos y Dios verdadero fue el gatillante para que el pueblo reconociera su error y diera la honra a quien realmente debía. Tuvo que pasar una crisis, tuvo que pasar algo impresionante, malo en este caso para el profeta, ¿cierto? Pero tuvo que pasar algo muy notorio para que el pueblo se reconociera y volviera a Jehová. Así también con nosotros, hermanos. Muchas veces vamos a necesitar algo malo, fuerte, ¿cierto? Algo muy impresionante para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que hay que volver, ¿cierto?, a los caminos del Señor. Y por último, en nuestra vida no podemos seguir sufriendo con los mismos pecados continuamente, ¿cierto? Que nos llevan, que en este caso no podemos seguir con la misma idolatría que Israel tenía, ¿cierto?, que lo llevó a su decadencia. Debemos actuar y seguir desde ya conforme a la palabra de Dios para que realmente su disciplina no nos llegue a nosotros. Hermanos, el cristiano no tiene, nosotros sabemos que no tenemos miedo a Dios, ¿ya? Nosotros no tenemos, o no deberíamos, ¿cierto?, tener miedo, pero sí temor. Sí temor, ¿ya? Obviamente cualquier hijo con un relativamente buen padre no debería tener miedo de su padre. El niño cuando tiene miedo, ¿a quién debería acudir? A su padre, a su madre, ¿cierto? A sus padres. Un niño si tiene dificultades, ¿a quién generalmente va a acudir? A su padre, ¿ya? Pero si el niño hace las cosas mal y no obedece, debería también tener temor de su padre que lo pueda castigar. La misma relación es con nosotros, con nuestro Padre Celestial. La primera persona que debemos acudir cuando estamos mal es a Dios. La primera persona que debemos acudir cuando estemos ante una decisión que no sabemos qué tomar es a Dios. La primera persona, ¿cierto?, que debemos acudir en los momentos que realmente no vemos ninguna salida es al Señor. Pero al mismo tiempo, si no acudimos a Él, tomamos cualquier decisión que queramos, finalmente el Señor también va a dar su disciplina y va a corregirnos hasta que volvamos a sus caminos, si es que no somos tan rebeldes para alejarnos y finalmente muchas veces tener las peores consecuencias ante su presencia. ¿Amén? Bien, hermanos, vamos a orar para concluir este mensaje de hoy. Oremos. Padre amado, Padre celestial, gracias Dios por, como decía, por tu palabra, porque tu palabra es viva, eficaz, clara, directa, Señor, nos redarguye, nos enseña.